Climaterio y menopausia. La sensación repentina de calor, los cambios de humor y otros síntomas son frecuentemente relacionados con la sociedad, con la menopausia. Sin embargo, un gran porcentaje de las personas no sabe qué ocurre en el organismo de la mujer durante esta etapa, qué sucede previamente a la aparición y en qué consiste exactamente la menopausia. Se suele hablar indistintamente de climaterio y de menopausia como si fueran lo mismo, lo que de alguna manera obstaculiza que se empleen estrategias que ayuden a contrarrestar los síntomas de estas fases naturales del cuerpo de la mujer. Y bien, ¿qué es el climaterio y la menopausia? El climaterio es la ausencia de menstruación después de 12 meses. El síndrome climatérico es el conjunto de signos y síntomas que se presentan en la perimenopausia y posmenopausia. La perimenopausia o transición menopáusica se refiere a la etapa del climaterio anterior a la menopausia, en la cual es probable que el ciclo menstrual sea irregular y se experimenten otros síntomas o molestias del climaterio. La menopausia es la última menstruación y sucede durante el climaterio. La posmenopausia es el periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el fin de la vida. Existen factores de riesgo, los no modificables son raza afroamericana y enfermedades concomitantes como hipertensión y diabetes. Los factores de riesgo modificables son obesidad, tabaquismo, sedentarismo, bajo nivel socioeconómico y educativo y depresión. La clasificación de Strauss es útil para determinar los cambios clínicos, endocrinos y reproductivos. En esta clasificación se toma en cuenta los ciclos menstruales, síntomas, mediciones de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, inhibina B, hormona antimuleriana y cuenta folicular, lo cual varía en virtud de la etapa en la que se encuentre la mujer, ya sea reproductiva, de transición a la menopausia y posmenopausia. Las alteraciones hormonales son síntomas característicos del climaterio. Unos años antes de la menopausia, los ovarios comienzan a fallar. Se pueden presentar ciclos sin ovulación, lo que produce una falta en la producción de hormonas, específicamente de progesterona. Este fallo en los ovarios se va haciendo cada vez más frecuente hasta hacerse normal y estable y llega a la menopausia. Durante las décadas de la vida reproductiva madura, va a ser caracterizada por una menstruación regular en términos generales y una disminución lenta y continua a lo largo del ciclo. Sin embargo, esta disminución es el resultado del acortamiento de la fase folicular del ciclo, donde la longitud de la fase lútea permanece constante. Las concentraciones de folículo estimulante muestran una notable elevación durante la fase folicular temprana y disminuyen a medida que el estradiol aumenta durante la maduración folicular. Estado menopáusico. Existen dos tipos de menopausia de acuerdo a su causa, la menopausia fisiológica y la artificial. Con respecto a la menopausia fisiológica, al momento del nacimiento existen de 1 a 2 millones de ovocitos y para el momento de la pubertad el número se ha reducido grandemente hasta 300.000 y 500.000 ovocitos. Casi todos los ovocitos van a desaparecer a causa de la atresia y solamente van a ovularse de 400 a 500. Con respecto a la menopausia artificial, esta es la interrupción permanente de la función ovárica producida por la extirpación quirúrgica de los ovarios o por radioterapia. Con respecto a la insuficiencia ovárica prematura, es la interrupción espontánea de la menstruación antes de los 40 años de edad. Entre las causas de daño van a encontrarse las infecciones graves, tumores del aparato reproductivo, irradiación ionizante, procedimientos quirúrgicos que puedan alterar la irrigación sanguínea de los ovarios y anormalidades endocrinas o metabólicas. Cambios en el metabolismo hormonal. Durante este periodo se van a presentar cambios hormonales. Entre ellos se encuentran los andrógenos. Durante la vida reproductiva, el andrógeno ovárico primordial va a ser la androstenediona, el principal producto de secreción de los folículos en desarrollo. En las mujeres posmenopáusicas, la androstenediona circulante se va a reducir a cerca del 50%, lo que va a reflejar la ausencia de actividad folicular. Estrógenos. Cuando se valoran los niveles circulantes, la disminución más importante es en estradiol. Su disminución se presenta hasta un año después de la última menstruación, aunque tanto la estroma como la testosterona se convierten en estradiol en los tejidos periféricos. La conversión de la estrona es la que explica la mayoría del estradiol presente en mujeres mayores. Después de la menopausia disminuyen las concentraciones circulantes de estrona.
En las mujeres posmenopáusicas existe una reducción de 20% en la depuración de estrona. La mayoría de la estrona proviene de la aromatización periférica de la androstenediona, que va a suceder en la grasa, músculos, hígado, médula ósea, cerebro, fibroblastos y raíces capilares. Progesterona. En las mujeres jóvenes, la principal fuente de progesterona es el cuerpo amarillo ovárico. En las mujeres posmenopáusicas, las concentraciones de progesterona son de tan solo 30% de las que se observan en las mujeres jóvenes durante la fase folicular, debido a que los ovarios después de la menopausia no contienen folículos funcionales, no hay ovulación y las concentraciones de progesterona permanecen bajas. Gonadotropinas. La razón por el marcado aumento en gonadotropinas circulantes es la ausencia de la retroalimentación negativa de los esteroides ováricos y la inhibina sobre la liberación de las gonadotrofinas. Este aumento en la amplitud es secundario al aumento en la liberación de la hormona hipotalámica GnRH y el aumento en la reactividad de la hipófisis a la GnRH por causa de los bajos niveles de estrógeno. El sitio que va a gobernar la liberación pulsátil de la GnRH se encuentra en el núcleo arqueado del hipotálamo. Se cree que los grandes pulsos de gonadotropina en la circulación periférica mantienen los elevados niveles de las hormonas que se encuentran en las mujeres posmenopáusicas. Cambios en el aparato reproductor. Debido a que el estrógeno funciona como factor principal de crecimiento del aparato reproductor femenino, existen cambios sustanciales en todos los órganos reproductores. Por lo tanto, pueden surgir las siguientes alteraciones. Los pliegues vaginales se aplanan progresivamente y el epitelio se adelgaza. Eso puede provocar vaginitis atrófica sintomática. Hay cambios atróficos en el cuello uterino y hay una reducción en la secreción del moco cervical, que esto puede contribuir a un exceso de sequedad vaginal, lo que puede producir dispareunia. Cambios en vías urinarias. La marcada deficiencia de estrógeno puede provocar cistitis atrófica, que se caracteriza por urgencia y frecuencia urinaria, incontinencia y disuria. También pueden presentarse infecciones recurrentes de las vías urinarias en un contexto de deficiencia estrogénica. La pérdida del tono uretral con fruncimiento del meato y del adelgazamiento del epitelio va a favorecer la formación de una carúncula uretral con disuria, sensibilidad meatal y a veces hematuria. Cambios en glándulas mamarias. Para algunas mujeres, la regresión del tamaño de las mamas durante y después de la menopausia pueden resultar psicológicamente angustiante. Para aquellas que han sufrido síntomas cíclicos como dolores en las mamas y formación de quistes, la desaparición de los mismos después de la menopausia puede representar un enorme alivio. Los síntomas del climaterio son diferentes en cada mujer. Incluso pueden no aparecer en todos los casos, pero puede variar la forma del inicio, de la aparición, de la intensidad y de la duración. Padecimientos clínicos. Vaginitis atrófica. A medida que el epitelio se adelgaza después de la menopausia, el lecho capilar se evidencia a través del mismo como un enrojecimiento difuso o desigual. La rotura de los capilares superficiales produce petequias de distribución irregular y es posible que se observe un flujo color parduzco, de modo que la apariencia hiperémica da lugar a una superficie epitelial lisa, brillante y pálida. El diagnóstico es clínico, pero también se puede echar mano de la citología vaginal. La vaginitis atrófica sintomática puede manejarse con lubricantes solubles en agua o con estrógenos vaginales tópicos, que estos se van a encontrar disponibles en forma de cremas, tabletas o anillos de liberadores de estradiol. Bochornos. Este es el síntoma más común y característico del climaterio. El 50% de las pacientes lo sufre. El bochorno se va a caracterizar por una sensación de calor o quemazón en la cara, cuello y pecho, seguido inmediatamente de un brote de sudoración que afecta todo el cuerpo, pero se va a concentrar en cabeza, cuello, porción superior del pecho y espalda. Algunos síntomas menos comunes incluyen la debilidad, fatiga, sensación de desmayo y vértigo. La duración promedio es de 4 minutos y la frecuencia varía de 1 a 2 por hora o 1 o 2 por semana. Los bochornos se van a presentar a causa de un estrechamiento del punto termorregulador fijo de tal suerte que un aumento más pequeño a lo normal
en la temperatura corporal central activa las respuestas de reducción de calor. Esto va a generar que se activen los mecanismos de reducción de temperatura, tanto fisiológicos como los conductuales, a fin de que la temperatura central se reduzca al nuevo punto fijo. Esto deriva a una reducción de temperatura central. El tratamiento se va a encontrar sobre los estrógenos, que es la piedra angular, ya que van a bloquear tanto los síntomas percibidos como los cambios fisiológicos, y su uso también alivia algunos de los aspectos del trastorno del sueño. Una alternativa puede ser el uso de progestinas. La clonidina, un alfa agonista con efectos centrales, es más eficaz que el placebo, pero se asocia con efectos secundarios. La gabapentina reduce los bochornos en un 50 hasta 80%, pero la sedación es un efecto secundario que limita su aceptabilidad. La tibolona es un esteroide sintético con propiedades estrogénicas, progestágenas y androgénicas que alivia los síntomas climatéricos, así como la preservación de la densidad mineral ósea. Algunos consejos para una menopausia saludable van a ser realizar ejercicio, no fumar, cuidar la piel, disminuir el consumo de cafeína y alcohol, practicar técnicas de relajación y comer de forma equilibrada. Otro de los padecimientos clínicos asociados a menopausia es la osteoporosis. La osteoporosis es definida como un trastorno esquelético sistémico caracterizado por una reducción en la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo con el consecuente aumento en la fragilidad de los huesos y en la susceptibilidad al riesgo de fracturas. Normalmente, conforme envejecemos, se va perdiendo densidad en la masa ósea de una manera gradual, pero este proceso se ve incrementado en la mujer menopáusica debido al cese de la función ovárica, siendo así que las mujeres pueden perder hasta el 20% de su masa ósea en los 5 a 7 años posteriores a la menopausia. En México, en población femenina mayor a 60 años, se ha descrito la prevalencia de osteopenia, que es la condición precursora de la osteoporosis, en un 39.8% y de osteoporosis en un 13.6%. Para entender la fisiopatología de la osteoporosis, primero debemos recordar la fisiología de la remodelación ósea. Sabemos que el hueso es un tejido vivo, dinámico, que está en constante remodelación, a lo que se le llama recambio óseo, esto con la finalidad de que se adapte a los cambios mecánicos derivados de la actividad física. Recordemos que existen dos tipos de hueso: el hueso cortical, que corresponde al 80% y se encuentra mayormente en extremidades, y el hueso esponjoso, que corresponde al 20% y es de predominio en el esqueleto axial. El proceso de remodelación ósea involucra la resorción constante del hueso, llevada a cabo por células gigantes multinucleadas conocidas como osteoclastos, y un proceso simultáneo de formación ósea que es terminado por los osteoblastos. Entonces, ¿qué pasa? Bien, los osteoclastos reabsorben matriz mientras que los osteoblastos depositan nuevo hueso laminar. Los osteoblastos que son atrapados en la matriz se convierten en osteocitos. Otros sufren apoptosis o forman células de revestimiento de osteoblastos aplanados nuevos. Los osteoblastos producen las proteínas ligando del receptor del activador del factor nuclear y osteoprotegerina. Cuando el ligando del receptor del activador del factor nuclear se une al receptor del activador del factor nuclear, que es un receptor sobre la superficie de las células progenitoras de los osteoclastos, este promueve el desarrollo de aquellas células, su actividad y sobrevida como osteoclastos. Esto ocasiona resorción ósea. La osteoprotegerina sirve como contrapeso, la cual se une al ligando del receptor del activador del factor nuclear, y de ese modo este ligando es incapaz de unirse con el receptor del factor nuclear para promover el desarrollo de osteoclastos. A través de este mecanismo es como se regula y limita la resorción ósea. Con lo anterior, el hueso mantiene una densidad ósea en valores normales de acuerdo a la edad, que permite a la mujer seguir realizando actividades físicas sin limitantes. Pero, ¿cuál es la implicación de los estrógenos? En las mujeres premenopáusicas sanas, los estrógenos limitan la expresión del ligando del receptor del activador del factor nuclear de los osteoblastos y, por tanto, limitan la formación de osteoclastos y la resorción ósea. Los estrógenos también aumentan la producción de osteoprotegerina por los osteoblastos.
La osteoprotegerina se une al ligando del receptor del activador del factor nuclear para limitar además la capacidad de este para estimular a los osteoclastos. El ligando del receptor del activador del factor nuclear restante se une a los precursores de los osteoclastos y estos se fusionan formando osteoclastos diferenciados que van a iniciar la resorción ósea. Pero la resorción es seguida por la aparición de los osteoblastos que reconstruyen el hueso. Y por último, la resorción y la formación se equilibran. Pero en las mujeres posmenopáusicas, las concentraciones disminuidas de estrógeno ocasionan una expresión aumentada del ligando del receptor del activador del factor nuclear. Esta sobreproducción puede aplastar la actividad competitiva natural de la osteoprotegerina. Como resultado, el ligando del receptor del activador del factor nuclear en exceso está disponible para unirse al receptor del activador del factor nuclear sobre los precursores de los osteoclastos. Esto puede ocasionar un incremento en el número, en la actividad y en la esperanza de vida de los osteoclastos y disminuir su tasa de apoptosis. La resorción ósea continuará, pero los osteoblastos solo pueden llenar las fosillas de resorción ósea de manera parcial. Esto generará un desbalance crónico de formación y resorción que generará pérdida ósea. Por consiguiente, el ligando del receptor del activador del factor nuclear aumentado después de la menopausa va a ocasionar una resorción ósea excesiva y potencialmente osteoporosis menopáusica. Pero el efecto de los estrógenos sobre el hueso no es solo a ese nivel, sino que también participan en la regulación del calcio sérico a través de la paratormona. Así bien, en menopáusicas, la deficiencia de estrógenos provoca mayor respuesta del hueso a la paratormona. Por tanto, para cualquier concentración de paratormona se va a extraer más calcio del hueso, con lo cual aumentará el proceso de resorción ósea y se producirá mayor pérdida de la masa ósea. ¿Pero por qué la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas es de importancia? Pues bien, porque la complicación más importante de la osteoporosis es el riesgo de fracturas al que conlleva. Así, los huesos osteoporóticos son más susceptibles a las fracturas. Los sitios más comunes de fractura son los cuerpos vertebrales, el fémur proximal y el antebrazo distal. En mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo para osteoporosis podemos solicitarle lo que es la densitometría ósea, que es requerida para el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis y está indicada en mujeres de 65 años de edad o más que no tengan antecedentes de fracturas y en mujeres de menor edad con una o más de las siguientes características. Historia de fractura de cadera en padres, historia personal de fractura osteoporótica en la edad adulta, índice de masa corporal menor de 21 o peso menor de 57.7 kilogramos, tabaquismo actual, ingesta de más de 2 bebidas alcohólicas al día o uso de glucocorticoides por más de 3 meses. Es por lo anterior que en las mujeres menopáusicas debemos de dar un tratamiento profiláctico, el cual se da mediante la terapia sustitutiva hormonal, ya sea estrógeno más progestágeno o solamente estrógeno, además de dar suplementación con calcio. Otra de las manifestaciones es la disfunción sexual. Los síntomas de atrofia urogenital, incluida la sequedad vaginal y la dispareunia, son comunes en la transición menopáusica y pueden afectar áreas importantes de la calidad de vida, en especial entre mujeres sexualmente activas. Las pacientes menopáusicas se quejan con frecuencia de dispareunia y otros tipos de disfunción sexual. Esto es debido al hipoestrogenismo característico de la menopausia que causa sequedad e irritación vaginal, lo que conlleva a atrofia vaginal, cuya principal manifestación es la dispareunia. Estas molestias mejoran y desaparecen con la terapia hormonal sustitutiva. Ahora hablaremos del diagnóstico diferencial de los signos y síntomas más comunes durante la menopausia. Algunos de estos síntomas que caracterizan el síndrome climatérico no son propios de este y es por ello que debemos establecer un diagnóstico diferencial para no errar en nuestro diagnóstico definitivo y ayudar de manera adecuada a nuestras pacientes. El primer síntoma es la amenorrea. De esta debemos hacer diagnóstico diferencial con embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, anorexia, hiperprolactinemia, fallo ovárico por otras causas como por radiación o quimioterapia, estrés, ejercicio físico excesivo, síndrome de Sheehan, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico o alguna alteración tiroidea. Los bochornos.
Con estos debemos hacer diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo, un feocromocitoma, diabetes, síndrome carcinoide, enfermedades infecciosas o febriles, trastorno de ansiedad y el uso de algunos fármacos. El sangrado vaginal o uterino anormal. Debe hacerse diagnóstico diferencial con neoplasias, ya sea endometriales, cervicouterinas, ováricas, anovulación, hiperplasia endometrial, pólipos endometriales, leiomiomas uterinos, atrofia urogenital o tratamiento hormonal. Las vulvovaginitis o la sequedad vaginal deben hacerse diagnóstico diferencial con la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, la candidiasis, los trastornos de la estática pélvica, la lubricación vaginal insuficiente y la discordia conyugal. Y por último, la dorsalgia, que es ocasionada como síntoma de la osteoporosis, debe hacer diagnóstico diferencial con lo que es úlcera gástrica, cólico renal, pielonefritis, pancreatitis, espondilolistesis, distensión muscular aguda, hernia discal y obesidad. Ahora hablaremos de los padecimientos clínicos comunes en mujeres posmenopáusicas de edad avanzada, sobre todo de la función controversial de los estrógenos, y no controversial no porque no se crea que actúen en su mecanismo fisiopatológico, sino más bien porque no se sabe aún de qué manera lo hace. El primero es evaluar el riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular se mantiene como la causa global líder de muerte en mujeres. Antes de la menopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer es mucho menor que el del varón de la misma edad. Los factores que protegen a la premenopáusica de las enfermedades cardiovasculares son complejos, pero uno de los más importantes es la concentración elevada de lipoproteínas de alta densidad en mujeres jóvenes, y esto se debe a efecto de los estrógenos. El riesgo cardiovascular aumenta de manera exponencial en las mujeres conforme empieza la menopausia y disminuye la concentración de estrógenos. Después de la menopausia y con el descenso ulterior de los estrógenos, se pierde este efecto favorable sobre los lípidos. La concentración de lipoproteínas de alta densidad disminuye y el colesterol total aumenta. Se sabe que el envejecimiento se acompaña de diversos cambios en los parámetros de la coagulación, como son el fibrinógeno, el inhibidor 1 del activador del plasminógeno y el factor 7, que van a aumentar, lo cual generará un estado relativamente hipercoagulable que incrementará el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. De las enfermedades cardiovasculares, la de más trascendencia es la cardiopatía coronaria, ya que nos incrementa el riesgo de infarto. Esto sucede porque en el hígado la disminución estrogénica favorece una disminución del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y del catabolismo ligado a lipoproteínas de baja densidad. También se ha visto que existe mayor resistencia a la insulina. Además, los estrógenos favorecen la liberación de óxido nítrico y prostaciclina, por lo que favorecen indirectamente la vasodilatación. Es por esto que como médicos debemos establecer un tratamiento preventivo en mujeres posmenopáusicas, además de la terapia estrogénica, que fundamentalmente debe ser basado en cambios en el estilo de vida, y también se puede aportar administración de ácido acetilsalicílico vía oral. Otro padecimiento es la diabetes. Durante la transición menopáusica, muchas mujeres se quejan del aumento de peso. Con la edad, el metabolismo de la mujer se vuelve más lento, lo cual reduce sus necesidades calóricas, y si no se modifican sus hábitos alimenticios y de ejercicio, habrá un aumento de peso. Este incremento se acompañará de depósito de grasa en el abdomen, y esto aumentará la probabilidad de resistencia insulínica y por consiguiente el desarrollo de diabetes. Además de las medidas higiénico-dietéticas tomadas, se ha demostrado que la terapia sustitutiva hormonal ayuda con la prevención de la diabetes. Otros son los trastornos del estado de ánimo. Durante la transición menopáusica aparecen síntomas psicológicos y cognitivos, como son la depresión, los cambios emocionales, poca concentración y alteraciones de la memoria. Aunque muchas mujeres perciben estos cambios como parte del envejecimiento o los atribuyen a un síndrome premenstrual pronunciado, en realidad son síntomas que pueden ser resultado de ciertos cambios en las hormonas reproductivas. Sin embargo, los estudios que han valorado los efectos del estrógeno sobre la depresión y otros trastornos del estado de ánimo son contradictorios. Respecto al deterioro cognitivo, la memoria se deteriora con la edad. No se ha encontrado ningún efecto directo de la concentración reducida de estrógenos sobre la memoria y el conocimiento, pero numerosos investigadores sospechan que existe una relación o aceleración del descenso cognitivo durante la menopausia.
Sin embargo, las investigaciones indican que el estrógeno influye en áreas del cerebro que se sabe son importantes para la memoria. No obstante, los datos recientes sugieren que el estrógeno solo o en combinación con progestina no disminuye y de hecho puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en mujeres mayores de 65 años. Con respecto a las alteraciones que se sufren en piel y cabello, sabemos que al paso del tiempo se presentan cambios notables en la piel. Hay un adelgazamiento generalizado y una pérdida acompañante de elasticidad, lo que producirá arrugas. Desde el punto de vista histológico, la epidermis se encontrará adelgazada y las capas basales se volverán inactivas con el paso del tiempo. La deshidratación es un signo típico. También se observa una reducción en el número de vasos sanguíneos que van a la piel. La degeneración de las fibras elásticas y de colágeno en la dermis también parecen ser parte del proceso de envejecimiento. La posibilidad de que los estrógenos tengan efecto sobre la piel se sugirió al demostrarse que existen receptores de estrógeno en la misma. El número de receptores es más elevado en la piel facial, seguida de la piel de las mamas y muslos, y esto da crédito a la hipótesis de que los estrógenos afectan la piel. La repercusión de la deficiencia hormonal sobre el envejecimiento cutáneo se ha estudiado ampliamente, pero es difícil distinguir entre los efectos del envejecimiento intrínseco, el fotoenvejecimiento y otras agresiones ambientales. Además de que por la disminución de estrógenos, lo que conlleva un aumento en los andrógenos, es común que las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas presenten un ligero aumento en la cantidad de vello corporal. Al hablar de síntomas diversos relacionados, tenemos los siguientes: parestesias, que esta se presenta como sensación de pinchazos, prurito y formicación. También se presentan mareo, tinnitus, desmayo, disnea y algunas ocasiones escomas. Los síntomas ajenos a un origen endocrino son debilidad, fatiga, náusea, vómito, flatulencia, anorexia, estreñimiento, diarrea, atralgia y mialgia. ¿Qué tal si hablamos del peso? Como ya se mencionó anteriormente, el aumento de peso podría deberse en parte a un efecto endocrino, pero lo más probable es que se deba a una reducción en la actividad física, disminución del tono muscular y a otros efectos del envejecimiento. Cuando los síntomas son muy severos o impiden que la mujer disfrute plenamente de su vida, es posible que el médico recomiende un tratamiento para poder disminuir el efecto de los mismos. Otra opción de tratamiento es la terapia estrogénica. Siempre y cuando la función ovárica sea suficiente para preservar cierto grado uterino, no suele requerirse tratamiento alguno. Mas, sin embargo, en ocasiones las mujeres presentan bochornos con actividad menstrual, y aquí es cuando se considera el tratamiento con píldoras anticonceptivas de dosis bajas. Estas ayudan a disminuir síntomas y regular los ciclos menstruales durante la transición menopáusica. Los estrógenos previenen muchos padecimientos comunes del envejecimiento, como la enfermedad de Alzheimer. Mas, sin embargo, las indicaciones para comenzar la terapia estrogénica deben limitarse a las indicaciones aprobadas por la FDA, como son prevención a la osteoporosis, tratamiento de síntomas vasomotores y tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Las complicaciones relacionadas con el uso de la terapia estrogénica son las siguientes: cáncer endometrial, ya que el papel de la terapia estrogénica en la aparición de cáncer endometrial es una de las cuestiones más polémicas relacionadas con la menopausia. Las dosis altas y el tratamiento prolongado aumentan el riesgo. En consecuencia, se recomienda que se añada un progestágeno a la terapia estrogénica para reducir el riesgo de hiperplasia o carcinoma endometrial. El siguiente es cáncer de mama, puesto que la edad temprana al momento de la menarquia y la edad mayor al momento de la menopausia son factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama, y se sabe que la oforrectomía temprana ofrece protección en contra de esta enfermedad. También tenemos la enfermedad tromboembólica, ya que el uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa franca y de enfermedad subclínica lo suficientemente extensa para detectarse mediante procedimientos de laboratorio, como son la captación de fibrinógeno y cromatografía de fibrinógeno plasmático. También tenemos el accidente cerebrovascular. La terapia hormonal se asocia con un aumento en el riesgo de ictus. También el sangrado uterino, ya que si las pacientes se les administra estrógeno y progestinas de manera secuencial, la mayoría experimentará sangrados uterinos, sobre todo al inicio del tratamiento. A este sangrado puede suceder durante el intervalo libre del tratamiento, también llamado sangrado programado, o durante la administración de los medicamentos, llamado sangrado no programado.
Con este tipo de tratamiento puede presentarse hiperplasia del endometrio. También tenemos las patologías de la vesícula biliar, puesto que los estrógenos producen un aumento en las cantidades de colesterol que se acumulan en la bilis. Las células hepáticas producen dos de las principales sales biliares, el colato y quenodesoxicolato. En mujeres bajo tratamiento de estrógeno se encuentran disminuciones en el nivel de quenodesoxicolato y concentraciones elevadas de colato en la bilis. Las contraindicaciones para la terapia estrogénica son las siguientes: sangrado vaginal anormal no diagnosticado, cáncer de mama conocido, sospechado o antecedentes del mismo, neoplasia conocida o sospechada dependiente de estrógeno, trombosis venosa profunda activa, embolia pulmonar o antecedentes de estos padecimientos, enfermedad tromboembólica arterial, como son infarto del miocardio o accidente cerebrovascular, alteraciones o patologías hepáticas. En general, debe evitarse la terapia estrogénica en pacientes con un diagnóstico de cáncer endometrial. La terapia estrogénica puede estimular el crecimiento de células malignas que hayan quedado después del tratamiento de carcinoma mamario o endometrial y por ende pueden acelerar la reaparición del cáncer. Es posible que los estrógenos tengan efectos indeseables en pacientes con convulsiones preexistentes, hipertensión, enfermedad fibroquística de las mamas, leiomioma uterino, enfermedad del colágeno, hiperlipidemia familiar, migrañas, tromboflebitis crónica y patologías de la vesícula biliar. Además, las dosis bajas que se recomiendan para el tratamiento de reemplazo rara vez sucede el crecimiento de miomas uterinos, endometriosis o mastitis quística crónica. El pronóstico que tienen las pacientes con menopausia que no presenta una deficiencia estrogénica clínicamente manifiesta incluye solo los peligros ordinarios asociados con la enfermedad y el envejecimiento. Para las mujeres que sí presenten signos de deficiencia estrogénica, la terapia hormonal puede corregir los síntomas y signos y prevenir el desarrollo de osteoporosis. La corrección de síntomas y signos angustiantes menores puede mejorar el bienestar de la mujer menopáusica y ayudarla a vivir una vida vigorosa. La llegada de la menopausia supone un cambio muy importante en la vida de la mujer y en ocasiones puede convertirse en un gran reto. Por lo tanto, es importante que la mujer conozca en qué consiste y los cambios que van a ocurrir para que pueda de alguna manera buscar todas las alternativas y sobre todo saber cuándo va a llegar su última menstruación. Para considerar la menopausia, lo recomendable es esperar un año de ausencia menstrual y ir al médico para amortiguar todos los síntomas que van a suceder.